Estimados alumnos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más al curso intensivo de elaboración de fichas técnicas, perfiles y expedientes técnicos según el INVIERTP. Estimados alumnos, la clase de ayer hemos iniciado con los aspectos generales en lo que respecta a esta materia del INVIERTP. Hemos visto de qué trata el sistema, hemos visto sus 4 grandes fases de manera genérica. Hemos visto también cómo se hacen los verdaderos procesos, los formatos, los anexos. Y en esta oportunidad, queridos alumnos, vamos a continuar con la clase ya de manera más detallada sobre el tema de formulación y evaluación de inversiones. Bien, queridos alumnos, para comentarles que esta es una etapa que compete totalmente a la materia de fichas técnicas, expedientes técnicos y más, donde realmente tiene la virtud de poder elaborar documentos que van a verse realizados en las inversiones. Bien, ustedes van a tener la capacidad de poder realmente orientar a las unidades formuladoras de las entidades y entidades públicas para el ámbito del Sistema Nacional del INVIERTP para la elaboración de las fichas técnicas y los estudios de perfil. Bien, esta clase tiene como virtud poder dar los aspectos de cómo funciona la elaboración de estos documentos de inversión tan importantes, para lo cual vamos a ver 3 grandes etapas. Bien, vamos a ver la identificación, por supuesto, de los estudios de inversión, la formulación de los estudios de inversión y también incluye aquí en esta etapa la evaluación, ¿bien? Para ver si existe una viabilidad técnica, financiera, económica por cada parte de nuestras inversiones. Y por supuesto que le vamos a alcanzar a ustedes los formatos, los anexos que competen para la elaboración de estos documentos. Muy bien, recordemos, queridos alumnos, que las características importantes son vamos a reconocer las características más importantes y funciones para identificar, formular y evaluar proyectos de inversión. En esta sesión vamos a desplegar en diversos temas o módulos, para lo cual vamos a empezar a hablar de qué trata la identificación. Bien, bueno, el objetivo de esta segunda fase, que es formulación y evaluación, en primer lugar lo que nosotros tenemos que saber es cómo identificar, por supuesto, estos proyectos de inversión. Para lo cual se trata de plantear alternativas de solución para resolver un problema que afecta a una población determinada. Bien, ustedes piensen en su entidad pública donde se encuentran trabajando o donde piensan trabajar, bien, y vean la principal problemática que tiene su población. Estamos hablando de los ciudadanos de nuestras entidades públicas, bien. Para lo cual, el tema de planteamiento de alternativas de solución nace con diversas herramientas cuantitativas, herramientas cualitativas que se utiliza en el mundo de los proyectistas, como por ejemplo tenemos el árbol de problemas con las causas y efectos y el árbol de objetivos con los fines y medios. Bien, vamos a ver de manera genérica, para ver cómo vamos a ubicarnos en esta clase el día de hoy, de qué consiste el módulo de identificación. Miren, estimados alumnos, este es un gráfico muy interesante, muy bonito, que realmente resume, plasma, grafica todo lo que vamos a ver en este módulo de identificación. En primer lugar, lo que tenemos que ver está en este recuadro verde en la parte superior izquierda, es identificar la situación negativa. Bien, estamos hablando de describir el problema público que realmente afecta a nuestra población. Bien, se trata de describir un problema público bastante concreto, bastante directo, bastante específico. Bien, y así como identificamos el problema, también tenemos que identificar esa necesidad insatisfecha por parte de los ciudadanos, ¿bien? Esa necesidad insatisfecha también se le llama pues como esa demanda insatisfecha. Ello tenemos que corroborar, tenemos que comparar con las brechas de servicios que brindan nuestras entidades. Por ejemplo, imaginemos que hemos visto en nuestra ciudadanía un incremento de la inseguridad ciudadana. La necesidad insatisfecha es justamente la ausencia de personal de seguridad, la percepción de la seguridad ciudadana, ¿bien? Eso lo que tengo que hacer es comparar con la brecha de servicio de mi entidad, por ejemplo, de mi municipalidad, ¿bien? Seguramente nosotros en nuestro plan estratégico, en nuestro plan operativo, hemos definido objetivos sobre la materia de seguridad ciudadana y tenemos que comparar la demanda con nuestra oferta, ¿bien? De ahí va naciendo poco a poco la idea del proyecto. Esto es la etapa previa a la identificación, ¿bien? Luego ya viene propiamente lo que es la identificación, que es este recuadro en verde, que vemos en la parte del medio superior, y el objetivo de este módulo de identificación es plantear alternativas de solución
para resolver un problema que afecta a una población determinada. ¿Bien? Nosotros vamos a trabajar siempre de manera detallada, de manera lógica, de manera consecuente. ¿Bien? No vamos a lanzarnos directamente a elaborar los estudios, tenemos que identificar poco a poco en qué consiste ello. Y bueno, para la identificación del problema o del proyecto de inversión, vamos a tener que estudiar, por supuesto, el territorio. Estamos hablando de esa ubicación física donde va a repercutir nuestro proyecto de inversión. Hablamos del área de estudio y otra cosa que es el área de influencia, ¿bien? Luego, por supuesto, tenemos que estudiar a la demanda. ¿Qué características tiene la demanda en cuanto a la parte demográfica, género, sexo, en cuanto también a la parte, por supuesto, de edad y otras características intrínsecas respecto a nuestro proyecto de inversión? Y bueno, tenemos que ver de qué consiste nuestra unidad productora. Nuestra unidad productora es justamente una de las áreas de nuestra entidad pública que se encarga de ofrecer estos bienes y servicios públicos, para lo cual vamos a evaluar los procesos y factores de producción. Pensamos, si mantenemos el mismo ejemplo de lo que es la seguridad ciudadana, entonces vamos a estudiar al área de seguridad ciudadana o a la unidad orgánica de seguridad ciudadana, donde vamos a revisar sus procesos. De repente los procesos del área de seguridad ciudadana no se encuentran bien identificados, son procesos que no se encuentran interrelacionados, probablemente son procesos desfasados y más, entonces tenemos que estudiar ello. Y aparte de los procesos, también por supuesto tenemos que estudiar los factores de producción. ¿Qué significan los factores de producción? Lo vimos en la clase pasada, son esos recursos humanos, tecnológicos, financieros, económicos, materiales, que va a permitir al área de seguridad ciudadana usar para brindar el servicio de seguridad ciudadana. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de evaluar. Tenemos que evaluar, o sea, diagnosticarnos cómo nos encontramos al día de hoy. Probablemente tenemos recursos, tenemos presupuesto, bien, pero de repente nuestros procesos no están bien identificados. O todo lo contrario, tenemos bien mapeados nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestras actividades y tareas, pero nos están faltando nuestros factores de producción. Todo esto es lo que respecta a la unidad productora. ¿Qué más se identifica en nuestro proyecto de inversión? La estimación de la oferta actual de la unidad productora. Entonces estamos hablando que nuestra área de seguridad ciudadana al día de hoy puede atender de la población, imaginemos de 500.000 personas, atiende a 150.000 personas. Bien, entonces esa es la oferta que con los recursos que tiene al día de hoy nuestra entidad puede solventar. Bien, una seguridad ciudadana para 150.000 personas. Bien, y luego ya estamos hablando de una estimación de la oferta optimizada. ¿Cómo sale la oferta optimizada? Justamente la diferencia entre la oferta actual con la demanda insatisfecha. Bien, muy bien, entonces vamos analizando estos puntos, vamos a utilizar mucho la parte cuantitativa, la parte también cualitativa en nuestros proyectos de inversión, y vamos a ver también otros agentes involucrados. Todo esto es lo que significa la identificación de nuestro problema público, de nuestro proyecto de inversión. Este es el paso 1. Luego vamos a ver más a detalle, y sobre todo vamos a aterrizar nuestro problema público en el problema identificado. ¿Bien? Un poco ya el problema identificado lo hemos detectado en la situación negativa al inicio, en la parte izquierda superior, pero aquí tenemos que escribir el problema, redactarlo de manera negativa, incluyendo a la población, ¿bien? Y este problema se hace mejor con un árbol de problemas, ¿bien? Un árbol de problemas que es una herramienta muy interesante para poder desplegar el problema en causas directas que generan ese problema, y luego ya tenemos los efectos directos que genera nuestro problema, ¿bien? Por ejemplo, si tenemos un problema de seguridad ciudadana, podemos detectar una causa directa que no tenemos, por ejemplo, centros de seguridad ciudadana, ¿bien? No tenemos un plan de seguridad ciudadana y otras causas que podemos ir pensando y sobre todo proponiendo. Ahora, estas causas directas pueden tener un nivel de profundización realmente más a detalle. Podemos pensar en las causas indirectas que genera este problema. Por ejemplo, si pensamos en una causa directa, que no hay centros de seguridad ciudadana y no hay planes de seguridad ciudadana, una causa indirecta puede ser la falta de presupuesto, ¿verdad? La falta de presupuesto afecta a estas dos y estas dos afecta a mi problema, que es el aumento de la inseguridad ciudadana. Lo mismo va a pasar con los efectos directos. ¿Qué pasaría con el tema de la ausencia de inseguridad ciudadana?
realmente pues la población va a sentirse insatisfecha, va a sentirse intranquila, va a existir por supuesto delincuencia, victimización, robos, y, por supuesto, un detenimiento de la productividad o el crecimiento económico de esa zona, ¿no? El efecto final, bueno, ya vamos a ver de qué trata. Entonces, queridos alumnos, este se trata el paso número 2 de utilizar esta herramienta tan buena que se llama el árbol de problemas. Bien, si nosotros hacemos un buen árbol de problemas, sobre todo, pensamos en causas directas de importancia, bien, que afecten y sobre todo tengan mucha lógica y mucha relación con nuestro problema, el árbol de objetivos va a salir prácticamente o van a ser de muy buena manera, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que saber separar las causas directas de mi problema y estas causas, les digo como principio, tienen que ser diferentes entre sí, pero al mismo tiempo tienen que apoyar a la identificación de nuestro problema, ¿bien? Las causas directas tienen que tener realmente un peso, ¿bien? No podemos poner una causa directa como, por ejemplo, falta de ausencia de compras de vestimentas de seguridad ciudadana. Ese realmente no es una causa. Se puede decir que es una causa muy pequeña o realmente muy irrelevante, ¿no? Y bueno, así nosotros le vamos a enseñar cómo redactar causas y efectos. El objetivo, el árbol de objetivos, a diferencia del árbol de problemas, se escribe de manera positiva, así que el problema ya no se escribe de manera negativa, sino el objetivo se escribe de manera positiva. Por ejemplo, mi problema es aumento de la inseguridad ciudadana, bien, entonces mi objetivo va a ser reducir la inseguridad ciudadana, bien. Y bueno, van a ser de ahí la lista de fines y la lista de los medios. Este es el paso número 3 que vemos en el último recuadro en verde de la derecha. Y aquí, como dijimos, en este módulo de identificación nacen las alternativas de solución. Solamente estamos hablando de alternativas de solución, no es nada definitivo, ¿bien? Vamos a ver, nos van a salir de repente unos 3, 4, 5 alternativas que salen de los medios principalmente, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, vamos a entrar a detalle sobre esta identificación de los proyectos de inversión. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico es clave, es clarísimo. Tiene la función descriptiva, explicativa y prospectiva de nuestro proyecto de inversión. Requiere mucha recopilación, sistematización y análisis de la información. Nosotros vamos a tener que levantar varios tipos de información. Hablamos de información primaria, información secundaria, información terciaria. Nos referimos pues a una información primaria a las que de la misma población, cuando yo hago los talleres, las encuestas, las entrevistas, me dicen realmente la problemática. Esa es una fuente primaria. Una fuente secundaria puede ser estudios, por ejemplo, del INEI, estudios del área de seguridad ciudadana, estudios también, por ejemplo, de la misma Policía Nacional del Perú o de la Comisaría, que van a soportar, van a complementar realmente mi proyecto de inversión. Pero son estudios secundarios, hasta ahí nomás llega, ¿bien? Consideramos también el análisis de los riesgos en estos puntos. Y bueno, si nosotros vemos este gráfico, que se encuentra aquí dentro de un mapa, tenemos que identificar a la población afectada, que son estas personitas que están en rojo, a la derecha, ¿bien? Esta población afectada consume servicios por parte nuestra, por parte de nuestra municipalidad. Nuestra municipalidad ofrece seguridad ciudadana, así que ellos consumen nuestros servicios, ¿bien? Y nosotros ofrecemos estos servicios. Tenemos que identificar claramente a la población afectada como a la unidad productora, oferta alterna, ¿bien? Ahí está también lo que es el territorio. Y vamos a entrar a explicar de qué trata justamente ello, ¿no? Bueno, el territorio es este ámbito geográfico en el que se ubica la población afectada y la unidad productora al mismo tiempo, ¿bien? Entonces vemos en este mapa, en estos límites geográficos, eso hasta adentro es el territorio. La población afectada, como ya hemos repetido, se identifica y describe las características y el comportamiento de la población en una situación negativa. Entonces, la población afectada es la demanda, ¿bien? La unidad productora más bien es la oferta. Se trata pues de ver qué tanto nuestra entidad pública ofrece bienes y servicios públicos, en este caso ofrece servicios de seguridad ciudadana. Y también podemos pensar en otros agentes involucrados que realmente pueden apoyar en esta temática, ¿no? Como por ejemplo la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, más bien. Muy bien, ¿cómo vamos a obtener la información? Miren,
Primero lo que tenemos que definir es la variable de estudio, ¿bien? En este caso, como estamos haciendo un proyecto de seguridad ciudadana, mi variable se va a llamar seguridad ciudadana. Si ustedes tienen un proyecto relacionado al ámbito de agrícola, al ámbito educativo, al ámbito relacionado pues a la materia de empleo, por ejemplo, entonces la variable va a ser la de ese mismo nombre. Y luego nos preguntamos, ¿se tiene información secundaria disponible? Bien, o sea, estamos hablando que hay información que de repente el área de seguridad ciudadana ya haya realizado últimamente, información actualizada, que me va a servir para mi proyecto de inversión. Si me sirve, sería buenísimo, ¿no? Entonces decimos, sí, ¿es suficiente esa información? O sea, ¿tengo yo los elementos con esos estudios para yo hacer mi proyecto de inversión? Si es sí, perfecto, ahí acabaría. Ahora, ¿qué pasaría si no hay información secundaria disponible? Como en muchos casos pasa. Bueno, entonces ahí hacemos ya la información primaria, ¿no? Esta información primaria que se trata justamente de levantar con la ciudadanía los problemas sobre seguridad ciudadana, se hacen los talleres, se hacen las encuestas y obtengo la información. Solo es necesaria una inspección visual y no una información primaria de mayor profundidad, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir también apoyándonos. No necesariamente para levantar la información tengo que yo hacer encuestas, talleres, no es una obligación. Si tengo información secundaria, como estudios, informes y más, puedo yo hacer mi proyecto de inversión. Bueno, el territorio. Para empezar a definir un poco lo que es el territorio, vamos a incluir esta información. Vamos a identificar el paso número uno, que es recopilar la información secundaria. Vamos a consultar las fuentes de información sobre mis variables de estudio, por ejemplo, en este caso del área de seguridad ciudadana. También sistematizamos la información recolectada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vamos a imaginar que el tema de seguridad ciudadana. Tenemos datos sobre robos, datos sobre delitos, datos sobre violaciones, datos sobre incidencias o reincidencias, ¿no? Datos sobre, podemos decir, la masa, la población penitenciaria también. Entonces, toda esa información la tengo que yo tener en cuenta, la vamos recopilando, la vamos separando por temas y vamos viendo qué tanto afecta a mi proyecto de inversión. Luego ya realizamos trabajo en campo, ¿bien? Se hacen las características geográficas, la disponibilidad de los recursos y condiciones para diseñar técnicamente el proyecto. Identificamos las inversiones adicionales. Y luego elaboramos ya este diagnóstico, los recursos que tenemos, los peligros, los accesos, los impactos ambientales y más. Y por último, analizamos nuestros peligros. Claro que sí, un proyecto de inversión tiene un análisis de riesgos, de peligros o de vulnerabilidades, también se le llama, para ver pues qué tanto este proyecto se puede dar. Así que es importante considerarlo esta temática en mi estudio de inversión. Luego, la población afectada. Nos gustaría que la población afectada sea una sola, sea rápidamente identificable, pero nosotros les estamos dando estas herramientas para que ustedes sepan segmentar a su población de su proyecto de inversión, sepan realmente identificarlos y sobre todo cómo agruparlos, ¿bien? La población afectada es un conjunto de individuos en una situación negativa que se intenta solucionar, entendida como una necesidad insatisfecha. Podemos decir, inseguridad ciudadana a toda la población, así, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿cómo satisface su necesidad? Nuestra entidad pública, ¿cómo satisface la necesidad de seguridad ciudadana, no? Una cosa es el acceso, significa que damos seguridad ciudadana, ofrecemos recursos sobre seguridad ciudadana, y otra cosa es la calidad de los servicios, ¿no? Una cosa es que el servicio de seguridad ciudadana se encuentre disponible, veamos ahí las casetas, veamos el serenazgo, las cámaras, los drones y más, eso es como disponibilidad, pero otra cosa es la calidad del funcionamiento de estos recursos. Saber si la población está satisfecha con el servicio y conocer las razones. Entonces, ¿de qué vale pues que tengamos una métrica de, supongamos, 5 serenazgos por 100 personas, que está muy bien, si realmente sigue habiendo pues incremento de la criminalidad, ¿no? Entonces, la calidad en ese caso no está funcionando. Hay números, pero la calidad es menos, ¿no? Ahora, la población está expuesta a condiciones de riesgos, estamos hablando, ¿no? ¿Y cuáles son las características socioeconómicas, demográficas, culturales y sociales que tiene mi población? Entonces, ahí vamos a ir separando. Podemos separar, por ejemplo, al grupo de las mujeres, nomás, ¿no? Vemos mucha incidencia delictiva, inseguridad,
Para un grupo que son, por ejemplo, las mujeres. Otro grupo vulnerable pues son los niños, las personas mayores, ¿no? Entonces, podemos ir agrupando nuestra temática por grupos en sí, ¿bien? Porque son grupos que tienen las mismas características. Muy bien, esta es la demanda. Estamos segmentando la demanda, las estamos agrupando para poder hacer un buen proyecto de inversión. Ahora, nuestra unidad productora también tenemos que hacer un análisis bastante similar. Hay que recordar que la unidad productora somos nosotros, ¿bien? Y en específico es nuestra área que le compete ese proyecto de inversión, ¿bien? Si tenemos un proyecto de inversión relacionado, por ejemplo, al tema de agua y saneamiento, entonces hay que ver qué dice el área de obras, ¿no? Entonces, el área de obras puede hacer ese proyecto de agua y saneamiento, o qué tanto hace, entonces analizamos. Pero vamos a mantenernos en el mismo ejemplo de la seguridad ciudadana, ¿bien? Entonces, analizamos los recursos financieros, económicos, materiales, tecnológicos, de humanos, de nuestra área de seguridad ciudadana, vemos sus factores productivos y qué tan articulados están entre ellos para poder proveer esos servicios a la población. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos los recursos? ¿Qué tanto la unidad productora tiene los recursos para satisfacer a la demanda actual? De eso se trata, ¿bien? Bueno, constituye el producto de un proyecto de inversión, ¿no? Un proyecto de inversión tiene que acabar en un producto. En este caso es el servicio de seguridad ciudadana, ¿bien? Evaluamos también no solamente los recursos por separado, sino también los procesos. De repente, mi área de seguridad ciudadana no sabe cómo atender un acto delictivo. No sabe cómo atender un acto delictivo, no se han puesto de acuerdo, no hay un flujograma, no hay unos procesos indicados, ¿no? Entonces, eso, ¿no? No tiene un proceso relacionado a cómo hacer un plan de seguridad ciudadana. Entonces, eso también tenemos que identificar, ¿bien? También se verifica la oferta que cumple con el nivel de servicio y que los activos cumplen los estándares de calidad. En pocas palabras, tenemos que analizar qué tanto mi área de seguridad ciudadana pude atender a cierta demanda. Como les dije en el ejemplo, de repente mi área de seguridad ciudadana, con lo que tiene al día de hoy, o sea, sin proyecto, puede atender a una población de 150.000 personas. En mi población de 500.000, ¿bien? También analizamos las posibilidades de optimización y estimación de la oferta optimizada y su proyección. El diagnóstico de la unidad productora es interesante porque, como dijimos, tenemos que ver varios puntos, no solo los recursos, también se estudia los factores de producción como la infraestructura, ¿bien? Entonces, infraestructura, en el caso de seguridad ciudadana, son estos centros, ¿no? Estos centros o estas casetas de seguridad ciudadana. ¿Qué tanto tenemos? De repente tenemos unas 3 casetas en una población de 1 millón de personas, entonces no satisface, ¿no? El terreno también, tenemos áreas, tenemos terrenos, tenemos espacios para construir, sí o no. El equipo mobiliario o los vehículos. En este caso, con seguridad ciudadana, podemos decir, pues, las camionetas de seguridad ciudadana, ¿no? El equipo, los equipos de protección de seguridad, mobiliario, ¿bien? Y más. Entonces, tenemos que analizar y tenemos que sincerarnos y describir cómo nos encontramos al día de hoy. Y luego ya hablamos de otros factores intangibles, como lo que es el recurso humano. Muy bien. ¿Cuántos serenazgos tenemos en nuestro distrito? Bien. Ya identificados, descritos y más. Nuestra capacidad organizacional se refiere a nuestros procesos, ¿no? Tenemos los procesos sobre seguridad ciudadana, sí o no. El activo digital, conocimiento y la infraestructura natural. Bien, entonces tenemos que describir por cada uno de estos puntos cómo nos encontramos al día de hoy. Bien, ahora, para empezar a elaborar un proceso de servicio, esto lo estamos trayendo también del ámbito empresarial, del ámbito ejecutivo, toda unidad productora, valga la redundancia, debe ofrecer un producto que es un bien o servicio público. Entonces, en este caso es la seguridad ciudadana, ¿bien? Y un producto nace con una serie de procesos, ¿verdad? Procesos o subprocesos. Cada proceso o subproceso, pues, tiene activos, tiene recursos y más, ¿bien? Así que acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de actividades, un DAP, o también se le puede decir un diagrama de procesos que debe acabar en mi estado final, que es el servicio de seguridad ciudadana. Entonces, el servicio de seguridad ciudadana, ¿en qué consiste, no? Muy bien, puede haber un subproceso de capacitación de serenazgo, otro sobre formación, otro sobre ya el entrenamiento, el acto delictivo, y bueno, todo esto acaba en un tema de seguridad ciudadana. Así que es recomendable que nuestro servicio
lo separemos en subprocesos y sobre todo en estos activos, ¿no? Muy bien, por ejemplo, el subproceso el subproceso de capacitación de serenazgo, que es el subproceso A. Bien, ¿qué activos voy a necesitar yo? Bueno, por supuesto, los recursos educativos, los materiales, las capacitaciones, el docente, el profesional que va a enseñar sobre esa materia y más, ¿no? Así tenemos que ir describiendo para cada subproceso. Nuestra unidad productora es recomendable, es muy bueno que lo plasmemos en una representación gráfica, bien, de nuestra área, de nuestra municipalidad, para un poco identificar cómo es el funcionamiento entre ellas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos de una institución educativa pública que tiene pues laboratorios, aulas académicas, obras exteriores, administración posgrado y más, bien. Este es un ejemplo que les damos. Bueno, también en la identificación de mi proyecto de inversión tenemos que considerar los activos. Bien, acá estamos viendo el ejemplo de la unidad productora que es limpieza pública. Bien, entonces limpieza pública se ha detectado 4 subprocesos. Comienza con lo del barrido y el almacenamiento, ¿no? De esos residuos sólidos. Para barrido y almacenamiento, ¿qué activo necesito? Contenedores, papeleras, coches, barredoras, ¿no? Luego ya viene la recolección, ¿no? De esos residuos. ¿Qué puedo utilizar? Trimóviles, camiones de baranda, volquetes y más. Luego ya tenemos el proceso de transferencia, ¿no? Acá pues tenemos el terreno, la balanza electrónica para ver qué cantidad, qué cantidad de toneladas hay sobre residuos sólidos. Y bueno, ahí acabaría, ¿no? Ahora, aparte tenemos un proceso, podemos decir, anexo, que es el de valorización, que de los residuos sólidos no necesariamente el 100% pues va a eliminarse, se puede aprovechar. Entonces, hablamos de residuos sólidos reaprovechados, ¿no? Entonces, para la valorización, pues ahí tenemos una faja transportadora, una mesa de segregación, motora mecánica y las que ustedes ven ahí, ¿bien? No acaba ahí. La transferencia en el proceso de limpieza pública continúa con el transporte, ¿no? Entonces, el transporte de los residuos sólidos necesito, de igual manera, camión baranda, volquete, camión compartidor, y luego ya tenemos el último proceso, que es disposición final, ¿bien? Disposición final, ahí vemos 2 activos. Y el estado final es los residuos sólidos adecuadamente dispuestos, ¿verdad? Entonces, comienza con los residuos sólidos en la fuente, o sea, identificados como se encuentre, y acaba con los residuos sólidos adecuadamente dispuestos, ¿no? Entonces, son esos residuos sólidos ya para ser eliminados. Muy bien, queridos alumnos, este es un ejemplo de cómo mi bien o servicio público yo lo estoy desagregando por procesos o subprocesos, y cada uno de esos procesos o subprocesos, sus actividades. Esto va a ayudarme muchísimo para también establecer mi proyecto de inversión. Bueno, esto es en cuanto a la parte de la unidad productora. Ahora, ¿cómo hacemos este diagnóstico en concreto? Para identificar la unidad productora, o sea, nuestra área de seguridad ciudadana, o en este caso nuestra área de limpieza pública, se debe verificar que la oferta cumple con el nivel de servicio requerido por la población afectada, ¿bien? Y que los principales activos que conforman sus factores cumplen los estándares de calidad establecidos por el sector. Entonces, no solamente tienen que cumplir con lo que mi municipalidad o mi institución rige, sino también con los estándares, llamémosles sectoriales. Por ejemplo, el Ministerio Nacional del Ambiente. Seguramente que el Ministerio Nacional del Ambiente tiene una directiva de cómo tratar los residuos sólidos, ¿no? Entonces, hay que leer esa directiva, nos pueden ayudar de repente separando la basura por ciertos tipos de materiales, insumos. Entonces, eso tenemos que cumplirlo, ¿bien? Paso número 1, recopilamos la información secundaria. Se visita la unidad productora, se elabora el diagnóstico y hacemos ese análisis de riesgo. También hay diversas tareas, claro que sí, para analizar la oferta, ¿bien? Interesante conocer este gráfico porque se trata de analizar esa oferta de mi unidad productora al día de hoy. Primero lo que tenemos que hacer es evaluar los procesos y los factores de producción actuales al día de hoy. Hemos visto, en este caso, tenemos 6 subprocesos para lo que es limpieza pública. Entonces vemos, ¿tiene relación estos procesos? ¿Sí o no? ¿Son procesos importantes? ¿Están mapeados? ¿Están identificados? ¿Sí o no? Listo. Si es así, lo vamos describiendo. Luego en la tarea 2, lo que tenemos que hacer es analizar la oferta actual. ¿Bien? Entonces, se trata de entender la oferta actual de la situación sin proyecto. Sin proyecto, por favor, tengan en cuenta eso.
es igual a la producción que se puede alcanzar con aquel activo que tenga la menor capacidad o el límite, ¿no? Acá lo que yo quiero comentarles que hay un tema de límites máximos permisibles o límites mínimos permisibles. Significa, mi unidad productora, ¿qué cantidad de residuos sólidos, puede ser medidos en toneladas, puede manejar? Bien, entonces podemos decir de repente 50 toneladas diarias, supongamos. Esa es la oferta sin proyecto. Pero me doy cuenta que la demanda, o sea, la ciudadanía en general, vota cerca de 150 toneladas. Entonces, ahí hay una brecha que atender, ¿no? Una brecha de 100. Luego ya proyectamos la oferta, considerando justamente el comportamiento futuro de la población. ¿Qué puede aumentar los residuos sólidos? Que crezca la población en la zona, ¿cierto? Que se incrementen los centros comerciales, las tiendas, los negocios en sí, ¿no? Las industrias, ¿no? Entonces, eso puede estimamos que de aquí a este año, a los próximos años, se incrementa la demanda y, bueno, mediante un factor, un cálculo prospectivo, podemos determinar cuántas toneladas se puede generar por la ciudadanía en este año, el próximo año o de aquí a 3 años, ¿no? Entonces, ahí vamos comparando esa oferta, perdón, esa demanda proyectada con también mi oferta. Entonces, mi oferta ya nos estamos anticipando a qué es lo que va a venir. Muy bien, hoy día la población bota 150 toneladas de basura, ¿ya? Yo, según mis cálculos, según mi regresión lineal, veo que de aquí a unos 2, 3 años esto va a llegar a 300 toneladas, ¿bien? Entonces, me tengo que anticipar, ya sé que son 300 toneladas aprox, ¿no? Entonces, ya pues tengo que contratar nuevos camiones, nuevo personal de seguridad y más, ¿bien? Y luego estimamos y proyectamos la oferta optimizada. Bien, la provisión de los servicios, queridos alumnos, requiere de diversas acciones, ¿bien? Y estas acciones tienen subproductos. Yo quiero comentarles que un proyecto de inversión es muy interesante porque se ve aquí actividades, tareas, productos, programas, ¿bien? Y siempre los invito a ustedes a que trabajen con mucha lógica y con mucho criterio, ¿bien? Con mucha lógica y con mucho criterio. Por lo cual, cuando hacemos el proceso, o sea, por ejemplo, este proceso de transporte de basura, tenemos que separarlo por acciones o por actividades. Entonces vamos a llegar a un nivel más profundo, ¿bien? Nuestro proyecto tiene productos, nuestros productos tienen procesos, nuestros procesos le podemos llamar subprocesos o actividades. Entonces, denominamos estas actividades que se realizan de forma interna entre las áreas de producción. Por ejemplo, para el ejemplo de transporte de basura, una acción puede ser la recolección de la basura, ¿no? Otra puede ser realmente el llenado en estas camiones, ¿no? Ya luego hablemos del tema del transporte propiamente dicho, y luego ya el tema de la disposición final, ¿no? Entonces, cada una de estas acciones, bien, ya podemos desarrollar productos de manera interna. Haciendo este ejemplo, vamos a ver el caso de el servicio de interpretación cultural. Bien, acá nosotros le estamos poniendo diversos ejemplos para que vean que somos diversos con nuestra experiencia. Hemos visto el ejemplo de seguridad ciudadana, hemos visto el ejemplo de limpieza pública. Ahora veamos el servicio de interpretación cultural. Ustedes dirán, ¿de qué trata, no? Bueno, esto es algo en el cual pasa en los museos, ¿no? Miren, comienza con la conservación del patrimonio y las colecciones. Esto es el proceso, ¿verdad? La acción. Después de conservar el patrimonio y las colecciones, ya investigamos el patrimonio, lo documentamos, hacemos una educación no formal, ya viene la museografía y montaje y la comunicación, ¿bien? Esto es internamente. O sea, internamente, este museo hace este trabajo, bien, para conservar este producto, ¿no? De exposición o interpretación cultural, ¿bien? Lo de arriba es interno y lo de abajo es lo que ve el ciudadano, ¿bien? Entonces, producto de este trabajo del museo, ¿no? Los ciudadanos acceden a la exhibición permanente y a las exhibiciones temporales a través de los servicios de mediación cultural, ¿no? Entonces, tenemos ahí ciudadanos con saberes previos, se puede decir con ciudadanos con conocimientos mínimos sobre cultura, ¿no? Van a pasar por un proceso de exhibición cultural, museografía, muestra de arte y más, la mediación cultural, y lo que queremos lograr es ciudadanos con experiencia significativa al nivel cognitivo y emocional. O sea, en pocas palabras, ciudadanos, pues, cultos, ¿no? Entonces,
vamos separando lo interno de lo externo, ¿bien? Entonces, lo que finalmente en mi proyecto de inversión que tenemos que lograr es eso, lo que quiere ver el ciudadano, ¿bien? Internamente nosotros vamos a tener muchas acciones y tareas, pero estas acciones y tareas tienen que llevar en productos, ¿no? En el mundo empresarial le llaman también el blueprint. Blueprint significa qué es lo que hace internamente, por ejemplo, un restaurante, pero lo que ve el comensal, ¿no? El comensal, pues, ve la atención del mozo, los platos limpios, la comida, el olor, ¿no? Pero al comensal no le interesa que cómo cocinan adentro o lo que hacen internamente, ¿no? Entonces separamos lo front inline con lo out inline, ¿no? Que se trata lo que ve el ciudadano con lo que no ve el ciudadano. Muy bien, ya hemos visto este tema de lo que es la unidad productora. Bien, yo creo que ha quedado bien claro. La unidad productora ya está definido, inclusive hasta por niveles de acciones y productos. Ahora veamos el cuarto elemento de la identificación de proyectos de inversión, que son los agentes involucrados, ¿no? Entonces, estos agentes son participantes que pueden dar una opinión, pueden tomar ciertas decisiones sobre mi proyecto de inversión, ¿bien? ¿Cómo perciben la situación negativa bajo su análisis de causas y consecuencias? ¿Bien? ¿Cuáles son sus expectativas o intereses sobre la solución de la situación negativa? La disposición o posibilidades de participar en el ciclo de inversiones y la percepción que tienen sobre los riesgos y los riesgos de los cambios climáticos. Bueno, acá, para hacerlo de manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, para mi servicio de seguridad ciudadana, ¿ya? Tenemos el ejemplo de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Siempre se ha hablado que Serenazgo y la Policía Nacional del Perú son ambos, por supuesto, lucha contra la delincuencia, pero hay un tema acá de jurisprudencia, ¿no? Porque Serenazgo sí tiene la capacidad, por ejemplo, ¿no? de atender un acto delictivo, pero la policía, ¿qué tanto puede intervenir en un acto delictivo? Entonces, ahí hay un tema de responsabilidades. Entonces, la Policía Nacional de Perú, ¿qué tanto le interesa que nosotros implementemos o mejoremos nuestros servicios de seguridad ciudadana? Le interesa muchísimo, así que tiene altas expectativas, ¿bien? Y luego, así, nosotros vamos a separar dos, que son los cooponentes y los cooperantes, ¿bien? La policía es un cooperante. Los cooponentes son esas personas, grupos, organizaciones que pueden sentirse afectados por la intervención, pueden obstaculizar el logro de los objetivos o promover un potencial conflicto social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de seguridad ciudadana, pues todas estas mafias, todos estos grupos criminales, organizaciones criminales, son agentes involucrados. Muy bien, queridos alumnos, ya estamos identificando el proyecto de inversión, bien, estamos en el paso 1, vamos a regresar a nuestro gráfico, este gráfico muy bonito que explica todo. A ver, acá, bien, ya hemos visto este cuadro verde que está en el medio, bien, ahí donde dice otros agentes involucrados, ahí está. Vamos al paso 2 y al paso 3. Paso 2 que es problema identificado y el paso 3, objetivo central, bien. Bueno, por el paso número 2, nosotros, queridos alumnos, tenemos que identificar, por supuesto, ya el problema central, ¿no? El problema central tiene que estar claramente bien escrito, en forma negativa, directa, concreta, a una población específica, será bueno. Se identifica desde el lado de la necesidad de la demanda, ¿bien? Así que sí tenemos esa información. Luego la población no accede al bien o servicio congruente con una brecha de cobertura. La población accede de manera inadecuada al bien o servicio, su prestación no cumple con los estándares de calidad. También se podemos identificar como problema. Se verifica que la intervención para dar solución al problema le corresponde al Estado, eso sí, y se refiere a un problema específico que puede ser solo atendido por un proyecto de inversión. Y bueno, vamos ahora a entrar al detalle de nuestro problema. Dijimos que el árbol de problemas, que vamos a explicarle ahorita en un ratito un video, para que vean el detalle de un árbol de problemas, se tiene que desplegar en las causas, ¿no? El árbol, el problema como tal, dice una situación, pero si queremos profundizar, hay que conocer sus causas, ¿bien? Entonces, extraemos y sistematizamos los resultados y tenemos dos causas, como dijimos, la causa directa y la causa indirecta. La causa directa, analizamos el desempeño, ¿no? de la unidad productora, y la demanda son esos factores sociales, culturales de la población, ¿bien? Las causas indirectas permiten explicar más bien el origen de las causas directas. Entonces, la causa indirecta es
La causa de la causa directa. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo ya les hablo en la práctica, ¿no? Porque nosotros cuando hemos hecho en los proyectos de inversión, se hace esto realmente, ¿no? Bueno, lluvia de ideas. Vamos a seguridad ciudadana. Vamos a traer a la población, a las juntas vecinales, a los grupos empresariales. Podemos traer a la misma municipalidad, a otras municipalidades. A todos los juntamos acá. Comunidades campesinas, comunidades de todo tipo. Las traemos acá, a las que creemos que afectan a la población, ¿no? Ahora, pedimos a ellos que de manera interna se separen por grupos o ejes temáticos, ¿no? Por ejemplo, grupos empresariales. Ellos pueden hablar sobre extorsión, ¿no? Sobre el tema de mafias, ¿verdad? Sobre el tema extorsión y mafia, ¿no? Ahora, los ciudadanos de a pie pueden hablar pues sobre delincuencia, robo común, ¿no? Muy bien, y así. Entonces, los separamos por grupos temáticos, ¿bien? Y entre ellos tienen que discutir. Uno de ellos representa al grupo y expone o brinda sus lluvias de ideas, ¿bien? Entonces, seguridad ciudadana, nos dicen por acá, ¿saben qué? Se ha incrementado la extorsión, en esta zona, bien, vemos que en estos tipos de empresas hay mayor extorsión que en otros tipos de empresas, hay mafias de construcción, mafias de transportes y más, bien, listo, nos van dando sus ideas. Ciudadanía, se ha incrementado lo que es el raqueteo, ¿no? El marcaje, se han identificado diversas problemáticas delictivas, y bueno, son lluvias de ideas que vamos a tener plasmadas, ¿no? Podemos utilizar una técnica que también se llama el design thinking, ¿no? O la otra técnica que se utiliza en las herramientas de calidad, que es el diagrama de relaciones, ¿ya? Bueno, ahora empezamos a seleccionar las causas. Nosotros somos los moderadores, somos los que dirigen la reunión, pero lo recomendable es que ellos seleccionen las causas y sobre todo estén de acuerdo, ¿ya? Entonces, seleccionamos las causas principales. Muy bien. Nos hemos detectado que falta capacitación en el personal de Serenaz. Listo, una causa. Otra, ausencia de equipos de seguridad ciudadana. Bien. 3, falta de presupuesto para materia de seguridad ciudadana. 4, no hay un sistema informático que detecte los hechos delictivos o los actos delictivos, o sea, un software, ¿no? 5, podemos decir ausencia de un plan de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, vemos acá unas 5 causas, me parece que son diferentes unas de otras, ¿bien? Y luego empezamos a jerarquizar esas causas. O sea, ¿por dónde comenzar, no? No significa que una sea más importante que otra, sino por dónde comenzar, ¿bien? Yo creo que de estas 5, para mí, por ejemplo, el presupuesto es el principal, ¿no? Porque con presupuesto no puedo hacer lo demás, ¿no? No puedo capacitar, no puedo comprar los equipos de seguridad, no puedo hacer el plan, el sistema informático, ¿no? Listo. Entonces, empezamos a jerarquizar las causas, sistematizamos las evidencias, nos pueden mostrar las evidencias, y luego ya construimos el árbol de causas, ¿bien? El árbol de causas. Las causas, estamos hablando a nivel de causa directa y las causas indirectas, ¿ya? Luego lo que tenemos que hacer es lo contrario a las causas, que son los efectos. Los efectos directos e indirectos se manifiestan en la población afectada y se vinculan, los efectos indirectos están vinculados con otros mercados de servicios como tal, ¿bien? De igual manera, utilizamos los mismos pasos también. Queremos ver cuáles son los principales efectos de la inseguridad ciudadana en ese distrito, ¿no? Entonces los tenemos que ir agrupando, y el efecto final, ¿no? El efecto final podemos decir intranquilidad de la población, ¿no? Todo ello nos genera intranquilidad, insatisfacción de la población, ¿no? Muy bien, vamos a ver esto a través de este ejemplo. Miren, ahora les estamos mostrando el ejemplo de la ausencia de servicios de agua potable y de alcantarillado en el distrito de San Miguel, ¿ya? Bueno, se escribe el problema negativo, que es el que vemos aquí en el medio, y abajo tenemos 3 causas directas. Hay interrupciones periódicas de agua, hay inadecuada disposición de aguas, y hay ineficiencia en gestión de servicios, ¿ya? Sobre lo que es interrupciones periódicas de agua, podemos decir unas causas indirectas: se ha colapsado la línea de conducción, las fallas en la operación del sistema. Sobre la inadecuada disposición de aguas residuales, o sea, el tratamiento, la red del alcantarillado no tiene limitada cobertura y las aguas residuales se vierten a la quebrada sin previo tratamiento, ¿bien? Y sobre la ineficiencia en gestión de los servicios, acá ya es un tema institucional totalmente. Los integrantes no conocen técnicas de administración y no hay capacidad de respuesta cuando hay introducciones de servicios, ¿no? Entonces, acá tenemos
Causas directas e indirectas, ¿bien? Veamos ahora los efectos de no tener agua. Bajo consumo de agua de calidad, se almacena agua en condiciones inadecuadas, menor tiempo para los desarrollos de actividades, ¿no? Estos son los efectos directos. Los efectos indirectos están incrementando las enfermedades gastrointestinales, menor tiempo para el desarrollo de actividades culturales, pérdida de producción, y como último podemos decir el efecto supremo o final, disminuye la calidad de vida de la población, ¿no?, de ese distrito. Bien, muy bien, queridos alumnos, quiero comentarles la virtud ahora de poder realmente explicarles esto a través del árbol de problemas. Bien, permítame mostrar este video explicativo buenísimo de la Escuela de Proyectistas, que detalla de manera más profunda la realización del árbol de problemas. Los errores más frecuentes que cometemos al construir el árbol de problemas, causas y efectos. Si te gusta este tipo de contenidos, danos un like, apóyanos con tu like y suscríbete a la comunidad de proyectistas. Ya casi llegamos a 2000 proyectistas que estamos capacitándonos cada día y mejorando en nuestras prácticas formulando proyectos. Además, tenemos Facebook e Instagram, donde también puedes recibir novedades todos los días. Empezamos con los errores más comunes al construir el árbol de problemas. Confundir la causalidad de las causas. No se olvide que tenemos de abajo hacia arriba causas indirectas, causas directas, problema. Básicamente en todo lo que corresponde a nuestro análisis tanto de la unidad productora de servicios como de la población afectada. Y hacia arriba, principalmente tenemos todo lo que corresponde a efectos directos, efectos indirectos y finalmente el último efecto final, para que lo tengamos en consideración. ¿Qué es lo de la causalidad de las causas? Respetar de que hay una causa directa y obviamente de ella se deriva una causa indirecta. Vamos a poner un ejemplo como nos gusta hacer aquí, en la Escuela de Proyectistas. Este árbol que se muestra en pantalla tiene 3 causas directas: inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito del complejo arqueológico Siyustani, precaria presentación del complejo arqueológico Siyustani y deficiente gestión turística del complejo arqueológico Siyustani. Son causas directas. Por ejemplo, hacia abajo de la causa directa tenemos una que corresponde al inadecuado condiciones para el recorrido interno del complejo arqueológico Siyustani. Es decir, obviamente, la precaria presentación del complejo es causado por esta inadecuada condición del recorrido. Si no consideraríamos una adecuada causalidad de las causas, podríamos confundir y poner una causa indirecta como una causa directa. Vamos a ver cómo sería en el gráfico. Y en lugar de que la causa directa fuera precaria presentación del complejo arqueológico Siyustani, que fuese inadecuadas condiciones de recorrido. Y abajo colocar la precaria presentación. Ahí, si ustedes se dan cuenta, no podríamos decir que solamente por el recorrido yo voy a decir que hay una indirecta que es una inadecuada presentación. Generalmente nos damos cuenta de que hay un error de este sentido porque abajo en la causa indirecta hay una generalidad mayor que la que se presenta a nivel de problemática en la causa directa. Eso no debe ocurrir y ese es un problema de la causalidad de las causas. Segundo problema: no diagramar adecuadamente el árbol de problemas. Bueno, vamos a repasar de abajo hacia arriba porque el árbol se lee de esa manera. Las causas indirectas generan las causas directas. Flecha hacia arriba. Las causas directas generan el problema central. El problema central genera efectos directos en la población o actores involucrados o hasta muchas veces en la misma OP. Efectos directos. Estos efectos directos generan a su vez efectos indirectos también en la población, en otros actores que consideramos como efectos indirectos. Y todo ello contribuye a un efecto final. Los diagramas y las flechas van hacia arriba. Si nos equivocamos y empezamos a colocar hacia abajo o indistintamente, obviamente no está bien graficada el árbol de problemas.
O nos confundimos si ponemos en lugar de una causa directa, una causa indirecta o un efecto directo, etc. También ese es un problema. Problema número 3. Confundir una causa con un efecto. Esto nos pasa muchísimo. Muchas veces no hacemos muy bien la identificación entre lo que es una causa y lo que es un efecto. Para saber identificar una de otra, las causas generalmente se encuentran en torno a los factores de producción de la unidad productora de servicio. O, dicho de otra manera, a estos factores que corresponden al equipamiento, instalaciones, personal, capacidades, gestión de esta entidad o producto que se genera por el proyecto o que permite generar el proyecto, que se conoce como unidad productora de servicios. Entonces, eso es una causa. Si hay una circunstancia o algún evento generado por la problemática generalmente en la población afectada, en otros actores, eso es un efecto. Ojo, antes de ver este problema de errores, sugerimos ver 2 videos. El de qué es el árbol y cómo se construye el árbol de problemas, el de ejemplos como número 2, y el tercero es este de errores, para que así de la mano ustedes puedan obviamente practicar con otros sectores y otros proyectos que ustedes estén desarrollando. Listo, entonces veamos nuestro ejemplo. En el ejemplo, en las causas, vamos a reemplazar la causa directa 3 por un efecto. Por ejemplo, el de reducido flujo de turistas durante todo el día. Estamos pasando este efecto a confundirlo con una causa. Obviamente, no hay una racionalidad en este gráfico, porque a nivel de causas, básicamente se encuentran los factores de producción de la unidad productora. En este caso hablamos de tanto las instalaciones turísticas como el mismo recurso turístico, como la gestión, el personal que está relacionado con la UP, que en este caso es el recurso turístico complejo arqueológico Siyustani. Si aparece la población, obviamente no va a haber una relación entre las otras causas con ello, entonces ahí hay una confusión de una causa con un efecto. Esta es un error muy común que a veces cometemos los proyectistas. Otro, cuarto error que cometemos los proyectistas a veces es colocar un efecto final demasiado alto. Eso le digo yo a veces a mis consultores, nos fuimos al cielo, ¿ok? Veamos el ejemplo. En el efecto directo tenemos la insatisfacción de los turistas en los servicios turísticos. Luego tenemos los riesgos sobre la integridad de los visitantes. Perfecto. Digamos, manejando tanto a los beneficiarios, que son los visitantes, y también, obviamente, por el lado tanto de la satisfacción en la visita, como en el tema de los riesgos de desastres. Perfecto. Y estos dos, ambos a su vez generan un efecto directo que hace que se reduzca el flujo de visitantes durante todo el año. Muy bien. Si arriba subimos y nos vamos fuera del ámbito de lo que es una actividad económica como el turismo, y nos vamos y decimos, por ejemplo, bajo nivel de la población que se encuentra en torno al complejo arqueológico Siyustani, esto es demasiado alto. Es decir, no está guardando una relación con lo que el proyecto está desarrollando en sus causas, en su problema y en sus efectos directos e indirectos, que difícilmente, ojo, no hay que olvidar, esto se lleva después al marco lógico, y el marco lógico es el principal instrumento de monitoreo en la fase de funcionamiento y ejecución. Entonces, cuando tengamos un efecto final demasiado elevado, va a ser un problema enorme el hacer seguimiento y que digamos que el proyecto realmente cumplió con su fin último. Por ende, proponemos, por ejemplo, aquí en nuestro árbol de ejemplo, bajos ingresos de los agentes económicos del corredor turístico Puno Siyustani. Fíjense que a nivel de problema hablamos de recurso turístico y a nivel de efecto final nos vamos al corredor, porque decimos que hay una influencia de este recurso en todo el corredor Puno Siyustani, que está bien, hay una gradualidad, y hablamos de bajos ingresos.
es decir, relacionado con lo que corresponde a una actividad económica, como lo es el turismo. Entonces no estamos relacionándolo con calidad de vida o con alguna otra característica más amplia que no tendría que ver o que requeriría de otros proyectos u otros supuestos para que esto se pueda cumplir. Cuidado entonces con elevar demasiado el efecto final. ¡Excelente, proyectista! Tenemos 4 errores más comunes a la hora de construir el árbol de problemas. Déjanos en comentarios cuáles son otros errores que tú has encontrado a la hora de elaborar este árbol de causas y efectos. Además, no se olviden que tenemos otro video de cómo construir evidencias para el árbol de causas y efectos. Y si les gustaría saber también cuáles son los principales errores al construir estas matrices de evidencias en los proyectos, también déjennoslo en comentarios. Sí. Muy bien, estimados alumnos, por supuesto, considerar estos errores para el diseño del árbol de problemas, ¿no? Recomendamos mucho criterio, mucha lógica para hacer estos árboles de problemas. Por supuesto que en el interín realmente no siempre vamos a tener acuerdos por parte de las comunidades, ¿no? Una comunidad va a decir un problema o una causa, otra va a decir otras causas, y todos tenemos que llegar a acuerdos. Un proyectista realmente es un conciliador también, un proyectista se encarga de tiene una labor bastante difícil porque se trata de hacer entender el problema, pero sobre todo llegar a un acuerdo, a un consenso entre los participantes, ¿no? Sobre todo, recordemos que esto tiene que estar firmado, ¿no? Mediante un acta de acuerdos, ¿bien? Bueno, este es el árbol de problemas. El árbol de objetivos, todo lo contrario. El problema se convierte en objetivo central, para lo cual la redacción también cambia. Limitado acceso a los servicios de telecomunicaciones en este distrito. El objetivo, adecuado acceso a los servicios de telecomunicaciones en este distrito. Bien, pero sobre todo vamos a ver el detalle del árbol, porque las causas directas ahora son los medios del primer nivel. Bien, las causas indirectas son los medios fundamentales. Los fines del proyecto también varían. Los efectos del problema, que vimos que eran las causas en el árbol de problemas, vemos acá efectos directos, son los fines directos, efectos indirectos, fines indirectos, y el efecto final es el fin último, ¿bien? Nada mejor que verlo, por supuesto, en este gráfico. Vimos que el efecto supremo de nuestro árbol de problemas era disminución de la calidad de vida. Esto cambia. Ahora es mejora la calidad de vida de la población de San Miguel, ¿no? Entonces, lo demás también, por supuesto, va a ir cambiando. Muy bien, queridos alumnos. En este punto voy a avanzar un poco rápido porque el árbol de causas, de objetivos es realmente lo contrario al árbol de problemas. No hay mucho detalle que hay que hacer. Lo que sí nosotros vamos a tener que centrarnos son en las alternativas de solución. ¿Bien? Las alternativas de solución ya son los medios fundamentales identificados en el árbol de problemas. Ustedes han visto que en nuestro árbol de problemas, que son realmente el árbol objetivo que son los medios, estos medios, los que se encuentran aquí, se van a convertir en alternativas de solución. Ojo, alternativas. No estamos hablando de la solución definitiva, sino alternativas. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a seleccionar esa alternativa? Porque pueden ser técnicamente posibles. Significa que hacer esa solución genera un efecto directo sobre el problema en sí. Las acciones de cada alternativa son posibles de ejecutar, ¿bien? Por ejemplo, el acceso a los servicios del agua. Si reducimos la interrupción del agua, puede tener repercusión sobre el acceso, ¿verdad? Si mejoramos la adecuación de aguas residuales y excretas, puede tener un segundo efecto, ¿no? Pero si mejoramos los servicios, no necesariamente vamos a ver un mayor acceso a los servicios. Así que, de estas 3 alternativas que vemos aquí, esta 1, 2 y 3, para mí la 1 es la que tiene más relación con el problema, o en este caso con el objetivo, porque hablamos pues de interrupción. Interrupción de agua es acceso a los servicios. Y otra cosa es la calidad del agua, que es el tema de aguas residuales y excretas, ¿no? Entonces, pero sobre todo este primero tiene una relación directa, ¿no? Con el problema en sí. Por eso que hablamos que eso es técnicamente posible. Lo mismo que es pertinente, ¿no? Estas alternativas son adecuadas pues a la realidad local, permiten resolver el problema y cumplen con las normas técnicas. Y son comparables, claro que sí. Bueno,
Para identificar estas alternativas de solución, tenemos que identificar, por supuesto, acciones. Analizamos la interrelación entre esas acciones y planteamos las alternativas de solución. Y para ello vamos a, por supuesto, establecer esto, ¿ya? Miren, ustedes, utilizando nuestro árbol de problemas y el árbol de objetivos, vamos a enlistar las causas indirectas y los medios. Y acá tenemos las acciones, ¿bien? Ahora, ¿cómo se redacta una acción? Miren, vamos a ver que las acciones de nuestro proyecto de inversión tienen una redacción especial. Sí o sí tenemos un verbo sustantado, ¿bien? Sustantivado, perdón, que son los que acaban en ción, ¿no? Por ejemplo, adquisición, reposición y más. Luego ya viene el qué o sobre qué, el activo, ¿no? Por ejemplo, puede ser mejoramiento o, por ejemplo, adecuación del sistema de alcantarillado. ¿Bien? Ese es el activo. Por ejemplo, acá tenemos construcción, verbo sustantivado, ¿de qué? Del aula, ¿verdad? Adquisición, verbo sustantivado, ¿sobre qué? El activo del equipo biomédico, ¿bien? Entonces, de esta manera no constituye acciones, por ejemplo, también movimiento de tierras, excavación de zanjas, elaboración del expediente técnico, o sea, realmente es una acción, pero no compete, pues, como un nivel de un proyecto de inversión, ¿bien? Vamos a mostrarles ejemplos. Acá tenemos la naturaleza de las acciones y los factores de producción. Bien, no necesariamente las verbos es aplicable para todos. Por ejemplo, adquisición normalmente se le asocia cuando queremos adquirir un equipo, un mobiliario, un vehículo, bien, un terreno. Construcción propiamente con infraestructura, ¿cierto? Un ambiente, ¿no? Reparación, una infraestructura, o puede ser un equipo mayor, un equipo tecnológico, un equipo importante, ¿no? Remodelación, reforzamiento estructural, infraestructura. Implementación, esto sí es para un intangible, por ejemplo, en la implementación de un sistema informático, ¿verdad? Y la adecuación también puede ser para infraestructura, infraestructura natural, ¿bien? Entonces, tengan en cuenta estas palabras y sobre todo los factores de producción que son los activos, ¿ya? Bueno, para ello, claro que sí, estas acciones deben definir el planteamiento de las alternativas de solución y deben presentar una solución integral al problema identificado, ¿bien? Hay que evitar el fraccionamiento de los proyectos de inversión, queridos alumnos, ¿bien? Una situación de fraccionamiento ocurre pues cuando un proyecto no comprende todas las acciones necesarias para solucionar completamente el problema central, ¿bien? Si tenemos, por ejemplo, un proyecto de inversión que hemos visto ahora en el caso de los huaicos que han habido en Piura, en el norte del Perú, inclusive acá en Lima, muchos de los temas de los huaicos tienen muchas acciones que parecieran que fueran proyectos de inversión como tal, porque hay sobre descolmatación, hay sobre reconstrucción, hay sobre ordenamiento territorial, hay sobre mejora del alcantarillado. Entonces, estos proyectos son acciones o son proyectos de inversión, ¿no? Entonces, por el monto, si hablamos técnicamente, si supera pues los montos, según la tabla de cuadro de inversión, ya pues se convertiría no en una acción, sino se convertiría en un proyecto de inversión. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? Que nuestras acciones no sean proyectos de inversión. Bueno, este es el módulo 1. El módulo 2, queridos alumnos, compete a la formulación, ¿bien? Este módulo 2, recordemos que estamos en la fase de formulación y evaluación, consiste en dimensionar el servicio en la población demandante y plantear alternativas técnicas para estimar los costos del proyecto, ¿bien? Entonces, como ya tenemos alternativas de solución, llamémosle, que dan un buen norte hacia dónde queremos trabajar, acá un poco ya aterrizamos sobre los costos, ¿ya? Bueno, vamos a ver en este gráfico, perdón, vamos a ver en este gráfico la materia de formulación, ¿bien? La formulación, tenemos que definir el horizonte de evaluación. ¿Cuánto tiempo va a actuar nuestro proyecto de inversión? ¿Va a ser por 3 meses, 3 años, 5 años, 10 años, dependiendo de la magnitud? La fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Y luego, hemos identificado, por un lado, sí, la demanda, lo hemos establecido de manera muy genérica, pero acá tenemos que analizar el mercado, ¿bien? Analizamos el mercado, que significa la demanda del servicio, por un lado, con y sin proyecto, ¿bien? Con y sin proyecto. Luego definimos el servicio, ¿no? Y las unidades de medida. Estimamos la población demandante potencial. Yo les digo que hay varios tipos de mercado, inclusive le llaman la metodología cebolla, porque tenemos pues el mercado disponible, luego tenemos el mercado potencial,
y otra cosa es el mercado objetivo. Bien, el mercado disponible. Los 11 o 12 millones de ciudadanos que viven en Lima. Bien. Mercado potencial. ¿Cuántos de ellos tienen acceso de agua y saneamiento? Ok, vamos a decir unos 3 millones. Bien. Y la población objetivo. Muy bien, se reduce esto a 1 millón. Entonces, por eso se llama la metodología cebolla, porque es por capas. Bien. Entonces, tenemos que estimar esa población demandante potencial. Y otra cosa ya es la demanda efectiva, o también se le llama la demanda objetivo en sí, ¿no? Luego proyectamos la demanda en este análisis de mercado, hacemos la proyección sobre el horizonte. Y estamos diciendo 3, 5 años, entonces tenemos que proyectar para 3 o 5 años. ¿Cómo sale la brecha? Cuando demandamos ese servicio con proyecto menos la oferta optimizada. ¿Se acuerdan que hemos visto en el ejemplo del área de seguridad ciudadana que la seguridad ciudadana al día de hoy atiende 150.000 personas, pero son 500.000 personas quienes sufren en temas de seguridad ciudadana, entonces hay una brecha de 350.000, ¿bien? Bueno, sobre ese análisis de mercado, todavía no estamos hablando propiamente del proyecto de inversión. Y aquí viene el paso 3, que es el análisis técnico de nuestro proyecto de inversión. ¿Bien? Hablamos pues del tamaño, la tecnología, la localización, los riesgos de desastres, impactos ambientales también, los diversos estudios que se hacen, los EIA, los DIA, los IRAS, los PAMA, varios estudios ambientales, y por supuesto, identificamos los factores condicionantes y las opciones de tamaño. Esto nos van a llevar a definir alternativas técnicamente factibles. Bien, entonces, sobre esas alternativas que ya hemos definido, vamos a ver cuáles de ellas son técnicamente factibles. Hablamos de una factibilidad financiera, una factibilidad comercial, una factibilidad operativa, una factibilidad económica. Bien, y diseñamos preliminarmente las alternativas técnicas factibles. Ahí tenemos las metas físicas y las unidades y dimensionamientos de los activos. Bien, no se preocupen que esto lo vamos a detallar en unos momentos. Luego hablamos ya propiamente de la gestión del proyecto. Bien, esto significa que estamos un poco anticipándonos a lo que va a pasar en la fase 3, que es ejecución del proyecto de inversión, y en la fase 4, que es funcionamiento del proyecto de inversión. Pero esto lo tenemos que escribir o lo tenemos que hacer en la fase de formulación y evaluación. Bien, la fase de ejecución se trata de que el proyecto de inversión sea finalmente realizado físicamente, ¿bien? Para lo cual hay una organización, un plan de implementación, modalidad de ejecución y las condiciones previas. Y en la fase de funcionamiento se estima los costos de operación y mantenimiento, los instrumentos de la unidad productora para que este proyecto de inversión sea sostenible y más, ¿bien? Y se incluye un análisis de riesgos. Y por último, los costos del proyecto. Recuerden que los costos del proyecto no solamente es cuando se realiza el proyecto de inversión, también se incluye la operación y el mantenimiento de los costos del proyecto de inversión, ¿bien? Por eso que hablamos que una cosa es costo de inversión y otra cosa son los costos de inversión, también en la fase de funcionamiento, que incluye pues operación y mantenimientos incrementales, ¿no? Esos marginales. Muy bien, queridos alumnos. El horizonte de evaluación. Vamos a entrar al primer punto, ¿bien? Bueno, nuestro horizonte de evaluación, estimados alumnos, se trata pues de definir todo el expediente técnico que incluye en esta fase de formulación, la ejecución física, veamos este timeline, ¿ya? Tenemos que hacer expedientes técnicos y documentos equivalentes. También la ejecución física, o sea, que el proyecto de inversión se vea, esté realizable, sea tangible. Y luego ya hablamos la fase de funcionamiento, que esto es lo que normalmente dura más tiempo, ¿no? Puede durar 2, 3, 10 años, ¿no? Bueno, toda esta línea verde son los costos de inversión, ¿bien? Esta es la fase de ejecución. Y esta línea roja son los costos de operación y mantenimiento. Bien, yo creo que está claro, ¿no? Costo de inversión, pues para iniciar el proyecto de inversión, y operación y mantenimiento para que funcione, ¿no? O sea, sobre todo sea sostenible, ¿bien? Para la identificación del horizonte de evaluación, tenemos que identificar el periodo que toma la fase de ejecución y la vida útil de los activos principales, ¿no? Claro que sí, la obsolescencia tecnológica también, porque hay muchos equipamientos, maquinarias, que realmente toma pues 5, 10, 15, 20 años. Entonces, mi proyecto de inversión puede llegar hasta ese horizonte, ¿bien? Y también mi horizonte de evaluación, sobre todo el número de años, va a depender sobre la incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda del bien o el servicio a proveer con la unidad productora
generada, ¿no? ¿Qué significa? Si pasando los años todavía no satisfago a mi demanda, entonces yo tengo que estimar hasta qué año voy a satisfacer mi demanda, por lo menos, ¿bien? Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Muy bien, pasa 3 años, de los 500.000 todavía sigo yo en 300.000, pasan unos 10 años, 400.000 y así. Entonces, hasta que yo cumpla la demanda, hasta ahí se puede expandir mi horizonte de mi proyecto de inversión. Bien, el horizonte del proyecto de inversión realmente tiene tres fases, tres tipologías. Eso lo ha establecido el mismo InviérteP porque no todos los proyectos son iguales, por supuesto, ¿bien? Vamos a considerar esta tipología, ¿ya? La tipología A de proyectos significa que la fase de ejecución dura 3 años, ¿bien? O sea, hasta que se dé el proyecto, y funcionamiento son 20 años, lo que hace un total de 23, ¿bien? Tipología B, 2 años, fase de funcionamiento 10 años, un total de 12. Y la tipología C, 1 año, fase de funcionamiento 10 años, y la tipología, perdón, la suma es de 11 años, ¿bien? No significa que una sea mejor que otra, sino que estamos separando los tipos de proyectos de inversión por sus costos, sus beneficios sociales. Los horizontes de evaluación para un proyecto de inversión, por ejemplo, de una infraestructura de riego, ¿ya? Ustedes pueden ver en este timeline, y sobre todo en este diagrama de Gantt, la proyección de esta inversión. La fase de ejecución está durando 2 años. Esta fase de ejecución de este proyecto de infraestructura de riego es construir un nuevo sistema de riesgo, fortalecer la junta de usuarios y la asistencia técnica a los usuarios, ¿bien? Todo esto es la ejecución física. Pero la operación y mantenimiento y la entrega de agua para arriba a los beneficiarios va a durar hasta los 12 años. O sea, 10 años posterior a la fase de ejecución. ¿Bien? Bueno, el análisis del mercado del servicio. Aquí estamos hablando en este factor, este que se encuentra aquí, este que dice paso 2. Vamos a agrandar un poco. Este recuadro requiere pues ya el detalle, por supuesto, de mi mercado. ¿Bien? Este mercado, queridos alumnos, significa, por supuesto, estudiar la oferta y la demanda. No solamente la demanda de la ciudadanía, sino también nuestra oferta, ¿bien? Por ello, la estimación va a depender del área de influencia del proyecto y sus diversas variables. La demanda del servicio, vamos a comenzar por ahí. Se trata pues, de detectar los bienes o servicios que se va a proporcionar en la fase de funcionamiento, la población potencial detectada, población disponible, los ratios de concentración inicial del servicio, y la disposición a pagar los instrumentos de recopilación y los métodos de cálculo, ¿bien? Bueno, estas son indicaciones. Pero en concreto, lo que tenemos que definir es la demanda sin proyecto. Vamos a utilizar esta metodología para el cual el primer paso significa definir el bien o el servicio y la unidad de medida, ¿bien? Entonces, estamos hablando el servicio de seguridad ciudadana, en nuestro ejemplo, ¿ya? Paso número 2, estimamos estimamos y proyectamos la población objetivo. Acá vamos a utilizar varias herramientas. Podemos utilizar regresión lineal, por ejemplo, ¿no? Análisis de sensibilidad y más. Luego ya estimamos la demanda ya más concreta, más específica sobre seguridad ciudadana de aquí a los próximos años. Y luego proyectamos la demanda del proyecto en sí, ¿bien? Así que vamos a utilizar esta pequeña fórmula, que la demanda del año tal va a depender de la población objetivo del año tal por el ratio de concentración. Este ratio de concentración lo tenemos que nosotros definir, ¿bien? Por ejemplo, si hablamos del tema de agua y saneamiento, ¿bien? Las casas, cada vez se construyen más casas, con más centros residenciales y más. ¿De qué depende el agua y saneamiento? Podemos decir del ratio de crecimiento poblacional, ¿no? En el Perú, por ejemplo, se crece a un ritmo de 1.03, o sea, 3% cada año. Entonces, eso va a repercutir sobre mi población, ¿no? Entonces, si mi población hoy en día tiene 100.000 personas, entonces el próximo año se entendería que es 103.000 personas, ¿ven? Entonces, y así vamos a ir incrementando hacia el futuro. Bueno, la población, dijimos aquí, que requiere como esta metodología cebolla, ¿no? La metodología cebolla, y se trata, por supuesto, de identificar esa población objetivo, o sea, sobre todo a los involucrados en este problema público. Bueno, población total es el área de influencia, ¿no? Hablamos pues de toda la región Lima, ¿no? Muy bien, la región Lima, o lo que es la Lima metropolitana, muy bien, 12 millones. Otra cosa es la población de referencia, vinculada al objetivo central del proyecto, ¿no? ¿Cuántos de ellos están entendiendo el problema de seguridad ciudadana? Podemos estimarlo. Población sin problemas, vamos a desaparecer de la población de bastante potencial, y finalmente nos quedamos con la población objetivo, ¿ya?
Podemos utilizar también nosotros diversas técnicas de muestreos y de población, ¿no? Podemos hacer algunas encuestas, no necesariamente a los 12 millones de personas, sino a diversos grupos que puedan representar a toda la población, ¿no? La determinación de la población vamos a ver realmente diversos ejemplos. Mire, tenemos el ejemplo de servicio de educación básica regular primaria, ¿bien? La población total, población de la localidad de San Sebastián. Estamos poniendo este ejemplo, ¿ya? La población de referencia, miren, interesante. Como estamos hablando del servicio de educación básica regular primaria, entonces son esos niños entre 6 y 11 años. La población demandante potencial, son estos niños entre 6 y 11 años que no reciben servicios educativos o lo reciben de forma inadecuada. La población efectiva, estamos hablando de la población demandante potencial que solicita el servicio con condiciones de calidad. Y por último, la población objetivo es ese porcentaje de la población demandante efectiva que el proyecto de inversión atenderá con servicio de educación básica regular. Bien. La unidad de medida, pues, número de alumnos matriculados al año. Servicios de agua potable, la población de este distrito, población de referencia, población del área de influencia de la localidad, población demandante, aquella población que no recibe el servicio de agua potable o lo recibe de forma inadecuada, población demandante, población que solicita el servicio con condiciones de agua, y por último, población objetivo, porcentaje de población demandante efectiva con que el proyecto de inversión atenderá con servicios de agua potable. ¿Bien? ¿Cómo voy a medir esto? Número de litros por segundo. ¿Bien? Otros, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda lo mide por puntos de acceso de agua, o sea, cuántas casas tienen puntos de acceso a agua. ¿Bien? Y bueno, el caso, pues, para atención médica, bastante similar, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, este ha sido la estimación de demanda sin proyecto. Ahora veamos, considerando el proyecto de inversión, ¿bien? Necesariamente tenemos que considerar las evidencias, ¿bien? Que nos van a presentar todos estos involucrados. Tenemos que definir los cambios demandantes de la demanda y estimar la demanda con proyecto, o sea, con esta mejora que queremos hacer, ¿bien? Por ello que tenemos que definir esos cambios determinantes de la demanda. ¿De qué depende la demanda? ¿O qué factor externo puede depender la demanda? Como le dije yo, porcentaje de crecimiento poblacional puede ser, ¿bien? Sobre el tema de agua y saneamiento, también podemos determinar, ¿no? Por ejemplo, el tema del metros cúbicos por río, ¿verdad? ¿No? Metros cúbicos por río, porque recuerden que de los ríos sale la filtración, ¿no? Para el agua, ¿no? Entonces, tenemos que pensar qué va a ser ese factor determinante que va a contribuir en mi demanda, ¿bien? Se deberá contar con una alta certidumbre de los cambios que pueden generar la intervención sobre el comportamiento de la población determinante, ¿bien? Averiguar experiencias similares que hayan sido realizadas, bien. De repente ustedes, no, por supuesto, no saben qué variable, qué factor qué efecto multiplicador va a afectar sobre mi proyecto de inversión. Es muy seguro. Entonces, lo tenemos que considerar. Definiendo los cambios de demanda de la demanda, tenemos, por ejemplo, el incremento de la población, ¿no? Este es un famoso indicador, ¿no? La población que tanto varía año tras año. También tenemos el ratio de concentración de los bienes y servicios. Por ejemplo, hoy en día tenemos que nos solicitan, vemos que se han instalado 100.000 puntos de agua el año pasado, el año pasado hay 110.000, entonces podemos entender que va a crecer esto a un ritmo de 10% al año, ¿bien? Y los cambios de la cantidad requerida del bien son algunos de los ejemplos. Bueno, la población objetivo, queridos alumnos, a diferencia de la población total, ya estamos hablando que modifica la proporción con relación a la población demandante potencial y objetiva, ¿bien? Y hay que evitar acá siempre el fraccionamiento de los proyectos de inversión. No es fraccionamiento si un proyecto de inversión no cierra toda la brecha oferta-demanda, ¿bien? Aunque cumpla con el objetivo central. Bien, tiene que cerrar con esa brecha de oferta de demanda, queridos alumnos. Ahí tenemos que centrarnos, no en la realización propiamente del proyecto de inversión, sino estudiar, analizar si la población está satisfecha. Bien, por eso que vamos a hablar sobre el tema de la brecha de oferta y demanda. Este es el último punto que vamos a tocar el día de hoy. Mañana vamos a continuar con la otra parte de lo que es formulación y evaluación de proyectos. Sobre el tema de brecha de oferta y demanda, queridos alumnos, ya sabemos que es la resta de lo que se espera de la demanda de la población con lo que nosotros ofrecemos, ¿bien? Pero en algunos casos, por ejemplo, no basta con analizar la oferta, por ejemplo, una escuela o un centro de salud, ¿no? Es necesario también identificar la oferta existente en el área de influencia del proyecto. Entonces, si sabemos que en un distrito, por ejemplo,
estamos analizando solamente de un colegio o de un centro educativo, hay que identificar los otros centros educativos, que también son unidades productoras. Entonces, tenemos que analizar si entre todos podemos cubrir la demanda total, ¿bien? Este análisis permite, por supuesto, tomar decisiones como transferencia de demanda que tengan disponibilidad, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, ante esta demanda, esta brecha de proyectos, tenemos que definir las unidades de medida de nuestros proyectos de inversión. Sobre seguridad ciudadana, ¿cuál sería el indicador? A ver, les pregunto a ustedes. Yo les voy a dar alternativas en el chat del Zoom y ustedes van a decir cuál es la oferta, el indicador final, ¿bien? El indicador puede ser porcentaje de les estoy escribiendo. Este es un indicador, ¿ya? Este es el A. Este es uno, y ustedes van a decir si este es el correcto o el otro, ¿ya? El otro es... ¿Cuál de estos dos, cuál de estos dos indicadores creen ustedes que es más importante? ¿El A o el B? ¿Cuál creen ustedes que es un indicador que realmente compete a un proyecto de inversión? ¿Mm? Porcentaje de percepción de seguridad ciudadana, A, o B, número de serenazgos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué dicen ustedes, queridos alumnos? A ver, los oigo, pueden participar o pueden escribir en el chat del Zoom. Tenemos aquí a Axel Santiago, Cristian Alvarado, Clever Huachaca, El Vaquito, Esaú Verástegui, Jairo Valero, Juan Luis Misaraime, Katia Briones, Clinton Salinas, William Uribe de la Cruz. ¿Cuál de estos dos creen ustedes que es un indicador de un proyecto de inversión? Acá el señor Clinton Salinas nos dice que es porcentaje de precisión de la seguridad ciudadana. ¿Bien? ¿Qué dicen los demás alumnos? A ver, escriban solamente la letra A o B. Esa Verástegui nos dice la letra B. Bien. ¿Qué nos dicen los demás alumnos? Clever Huachaca Lagos nos dice también la letra B. Bien. A ver, los demás alumnos, para finalizar esta clase del día de hoy, tenemos también a Axel Santiago, a Cristian Alvarado, El Vaquito, Jairo Valero, Juan Misaraime, Katia Briones, Clinton Salinas, William Uribe. La B, 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 B. Bueno, por mayoría están poniendo B, pero no, queridos alumnos, eso no, de esto no trata un proyecto de inversión. Este indicador B es un indicador de proceso, ¿ya? Es un indicador de proceso, pero el A, porcentaje de percepción de seguridad ciudadana, es un indicador de resultado, o también le llamamos un indicador de impacto, ¿bien? Nos tenemos que centrar en la percepción de la seguridad ciudadana. Acá, por ejemplo, bueno, no en Lima, en todo el Perú, es una pregunta que nunca baja. Por ejemplo, dice, ¿qué tanto te sientes seguro? Es un sentimiento, ¿verdad? Y sale las estadísticas. Ustedes pueden ver ahí en el comercio, en la República y demás. 80% de la población sienten mala percepción de la seguridad ciudadana. ¿Bien? Percepción, o sea, sentirse seguros. O sea, es un tema emocional, un tema de estado, ¿no? Otra cosa es que existan los recursos, ¿no? Podemos decir, otra pregunta puede ser, ¿no? Usted ve que en su distrito hay serenazgo, ¿no? Entonces ahí puede mejorar, puede reducirse, ¿no? Entonces, este indicador, porcentaje de percepción de seguridad ciudadana, es un indicador de impacto o de resultado. Esto sí es válido para un proyecto de inversión, ¿bien? Por ejemplo, tenemos otro caso, metros cúbicos de agua al año, ¿bien? Matrícula de alumnos al año, claro que sí. No se trata de que existan más alumnos en el colegio, sino las matrículas de alumnos al año, esto es lo que importa. O las atenciones de salud al año, ¿no? No se trata de cuántas enfermedades se hayan resuelto o atendido, sino las atenciones de seguridad al año, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, hemos finalizado esta clase el día de hoy. Hemos visto la primera parte de lo que es el modo de identificación del proyecto de inversión. Estamos en lo que es la formulación del proyecto de inversión. Estamos todavía en la mitad de lo que es formulación y luego vamos a ver evaluación del proyecto de inversión. Bien, vamos a ver muchos ejemplos más, no se preocupen. Todo este material de este video y la diapositiva se le va a alcanzar con los amigos de Accompany. Bien, queridos alumnos, muy buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana.
Hasta luego.